Y seguimos en Radio Informarte y en esta oportunidad para volver sobre los pasos del gobierno electo en Uruguay, gobierno electo del presidente Yamandu Orsi, que día a día se va preparando con la mira puesta en el próximo 1 de marzo. Y en este marco y en este contexto, justamente el presidente electo ya viene dando las primeras señales y confirmando también a los primeros integrantes de su equipo. Ya se sabe que Alejandro Sánchez, senador del MPP, va a ser el secretario de la presidencia, Jorge Díaz el prosecretario, y el ministro de Economía será el economista Gabriel Odone. Y en paralelo ya empiezan a aparecer en agenda algunas áreas de gestión que van a ser, entre comillas, las más relevantes, porque todos sabemos que cuando se está gobernando un país hay una agenda, pero también van apareciendo temas en el marco del contexto que se va planteando en cada uno de los gobiernos. Algunas de estos temas relevantes ya los hemos abordado aquí en la radio. Por ejemplo, ya hemos hablado de la educación y seguiremos abordando en los próximos días algunas otras áreas temáticas que son importantes. Pero también en la agenda aparecen áreas como la seguridad, la salud, el empleo y también un tema recurrente, el de la vivienda. Y sobre este punto nos proponemos profundizar en los próximos minutos aquí en Radio Informarte qué va a hacer el Frente Amplio en este cuarto gobierno, en este nuevo gobierno del presidente electo Yamandu Orsi en materia de vivienda. Vamos a tratar de contestar en buena medida a esta pregunta en los próximos minutos con la diputada del MPP, senadora electa, Lucía Echeverri, exdirectora nacional de vivienda y exdirectora de obras de la Intendencia de Canelones. Bueno, senadora electa Lucía Echeverri, el gusto grande de saludarla. Ya la estamos viendo y la estamos escuchando. Bienvenida nuevamente a Radio Informarte. Hacía tiempo que no hablábamos. ¿Cómo anda? Es verdad, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo hoy. Bueno, la verdad que un placer poder conversar estos minutos con usted. Y primero que nada, una pregunta de carácter político al 100%, ¿no? Porque evidentemente la victoria de Yamandu Orsi el pasado 24 de noviembre ha marcado el retorno del Frente Amplio, nada más ni nada menos que al gobierno nacional. ¿Cuáles son las principales, podríamos decir, implicancias que usted como dirigente política está observando, ¿no?, en este resultado para el país y para el propio Frente Amplio a partir del 1 de marzo? Bueno, yo creo que ahí marca claramente un proceso de aprendizaje y de incorporación de estos aprendizajes a la práctica política por parte del Frente, ¿verdad? No nos olvidemos que hicimos todo un proceso de autocrítica que fue riguroso, que fue respetuoso, pero que además fue con la gente, ¿no? Todo el proceso que lideró Fernando Pereira de transitar conjuntamente con todos los que teníamos distintos niveles de responsabilidad, el Frente Te Escucha, recorrer 2 y 3 veces todo el país, desde las ciudades capitales a las pequeñas localidades, para conversar con todo aquel que estuvo dispuesto a entregar su tiempo para intercambiar sobre las áreas de organización en la que se desempeñaba, las dificultades que estaban enfrentando, las propuestas que tenía, pero sobre todo también marcarnos claramente cuáles eran los errores que creen que cometimos durante el tiempo que el Frente fue gobierno. Creo que es un proceso realmente de aprender de los errores, aprender de los aciertos, pero comprometernos sobre todo a seguir construyendo esta herramienta hermosa en contacto permanente con cada pedacito del Uruguay, esto es con cada territorio, pero con las fuerzas que lo representan, ¿verdad? Distintos actores, incluso con intereses divergentes, pero que tienen que ser parte siempre de la construcción de esta herramienta política. Claro. En este marco, Lucía, recordemos que, bueno, el Frente Amplio viene de un retorno de 5 años a la oposición, ¿no? Durante este gobierno del presidente Lacalle Pou, que el próximo 1 de marzo llega a su fin. Y acá hay algo interesante en lo que muchos dirigentes, ¿no?, del propio Frente Amplio han puesto la lupa
a lo largo de la campaña y también en la noche de la victoria. Recuerdo haber escuchado a más de uno, compañeros suyos de bancada inclusive, que van a asumir el próximo el próximo 15 de febrero, la banca, que también ponían énfasis en esto, que es el tema de lo aprendido, ¿no? Lo que aprendió el Frente Amplio en estos 5 años. ¿Qué aprendizajes dejó justamente, no solamente el haber tenido que retornar a la oposición, sino, bueno, el hecho en sí de haber vuelto a la oposición, que fue perder el gobierno, donde hubo un proceso también de autocrítica por parte de la fuerza política, donde se supone, y ahí cito lo que decían varios colegas suyos, llegamos a este nuevo periodo de gobierno con muchas enseñanzas aprendidas, ¿no? Por supuesto, yo creo que justamente lo que te manifestaba antes, esto de haber recuperado los vasos comunicantes, pero sobre todo de haber recuperado la capacidad de construcción colectiva, incorporando miradas diferentes, que incluso más, miradas que no necesariamente son parte de nuestro Frente Amplio, es la riqueza de haber fortalecido esta herramienta, ¿no? La necesidad además de que las responsabilidades de gobierno no pueden debilitar la herramienta política que es el Frente Amplio, creo que también es un aprendizaje que nos va a permitir transitar de otra manera este retorno al gobierno, ¿no? Quiero hablar de vivienda, ¿no? Que era un poco lo que nos convoca en este diálogo con usted. Usted ha estado trabajando mucho en su trayectoria política y también desde el Parlamento en este tema. De hecho, usted ha sido una de las tantas voces críticas, ¿no? Del Frente Amplio con las políticas habitacionales del gobierno del presidente Lacalle Pou, señalando, entre otras cosas, que la ley de vivienda de interés social se transformó en un instrumento para la especulación inmobiliaria, ¿no? Eh, ¿Cuáles considera que son, en definitiva, los principales desafíos, ¿no? Y también deficiencias que deja la administración saliente en materia de vivienda? Traducido, la herencia, en definitiva, del gobierno de Lacalle Pou al Frente Amplio. Sí, a ver, la ley de promoción de la inversión privada para la construcción de vivienda de interés social fue una herramienta que creó el Frente Amplio en el año 2010, 2011, que además, por supuesto, que incorporó y convocó a aportes del sector privado, ¿no? Tanto de los promotores privados como la Cámara de la Construcción, obviamente los compañeros que tenían las responsabilidades de gobierno, en ese caso tanto en el Ministerio de Economía, en la Agencia Nacional de Vivienda, en el propio Ministerio de Vivienda, en Presidencia, y era un instrumento, fue un instrumento innovador, generó respuestas y además fue recibiendo ajustes porque el objetivo era que pudiera garantizar el acceso y la permanencia a sectores de ingresos medios y eso poder destinar recursos, por tanto, a sectores que tenían necesidades mucho mayores y circunstancias mucho más complejas de vida. Lo cierto es que esto en este periodo se modificó, las conclusiones o las valoraciones de que fue un instrumento que tuvo modificaciones en este gobierno que lo llevaron más a hacer rentas de valor o inversiones, es un producto de un informe que se publicó en el país, no es una conclusión que hayamos sacado desde el Frente Amplio, sino que quienes estudian estos temas lo han planteado, habiendo hecho toda una evaluación de este instrumento, y nosotros lo establecen las bases programáticas, lo estableció Yamandú en Colonia. Aquí el Estado tiene que priorizar en esta etapa a la demanda. Esto es respaldar a las familias, a las personas, para que puedan acceder a la vivienda con distintos instrumentos, donde esta ley puede ser uno, pero fundamentalmente hay que respaldar a la gente que hoy está pagando una cuota que no puede, no tiene condiciones de ahorro, y ahí esa restricción tiene que ponerse el Estado para que la pueda resolver y que pueda acceder a su primera vivienda. Tiene que haber una inversión pública mayor en la construcción de vivienda, tiene que haber nuevamente un fortalecimiento de la cartera de tierra, tiene que obviamente convocarse a distintas organizaciones para poder elaborar los compromisos que va a traducir el nuevo plan quinquenal de vivienda, ¿no? Yo creo que ese es el camino que está planteado retomar a partir de la asunción del gobierno de Yamandú. Bueno, yo justamente quiero aprovechar estos minutos para profundizar un poco en esas propuestas, ¿no?
porque a lo largo de la campaña, por supuesto, se van escuchando distintas propuestas. Hay un programa de gobierno que bien sabemos que no todo el mundo accede o no todo el mundo toma la decisión en base a la lectura del programa de gobierno, que sería en buena medida lo deseable, pero siempre hay un debe, ¿no? En ese sentido. Y yo quería aprovechar para preguntarle al respecto de este tema, ¿no? El programa del Frente Amplio propone fortalecer, bueno, el Fondo Nacional de Vivienda, duplicar los recursos destinados al sector. Hay un énfasis muy marcado en el tema de vivienda porque el Frente Amplio, siendo oposición, criticó mucho la gestión en el Ministerio de Vivienda, un ministerio que además inclusive estuvo también en un tramo de este gobierno marcado también por algunos escándalos, algunos señalamientos, terminó con la salida también de la ministra Moreira en su momento. Eh, si tuviera que armar como una suerte de punteo, muy en líneas generales, pero con el afán que tiene un poco este tipo de entrevistas de bajar a tierra, ¿no? Las propuestas para que el que está viendo, el que está escuchando, sea a través de YouTube, a través de Spotify, a través de la propia web de Radio Informarte, pueda entender en concreto qué propuestas, cuáles son los énfasis centrales en los que dentro de estos 5 años el gobierno de Yamandu Orsi pretende trabajar en materia de vivienda. ¿Cuáles diría entonces que son los principales títulos para que la gente lo pueda entender? ¿Cómo no? Son los que están establecidos en las bases programáticas, pero son sobre todo los que manifestó Yamandú, tanto en Colonia como en el debate. Recordemos que ahí marcó fundamentalmente la puesta en funcionamiento de un programa denominado Plan Primera Vivienda, y esto es que gente que hoy está pagando un alquiler y no tiene condiciones de ahorro tengan el respaldo dentro del sistema público de vivienda, del Banco Hipotecario, de la Agencia Nacional de Vivienda, para que efectivamente ese ahorro previo pueda resolverse con dos instrumentos que se pueden combinar, que es el subsidio al capital o el subsidio a la cuota, y efectivamente acceda a la vivienda que requiere. Tiene que ver con el plan de alquiler social, esto es construcción de vivienda bajo la modalidad de alquiler sin comprometer la subsistencia de la familia o de la persona. Tiene que ver, por supuesto, con dinamizar y recuperar todos los programas vinculados a la producción social del hábitat, y esto quiere decir donde hay un aporte de las organizaciones o de la gente organizada a través del cooperativismo, tanto de ahorro previo como de ayuda mutua, los programas de autoconstrucción. Esto exige sin duda la participación de otros actores y sobre todo de los gobiernos departamentales y por supuesto la urgente instrumentación de distintas respuestas a las familias que están viviendo en situaciones de mayor precariedad y que además de la precariedad habitacional, obviamente hay situaciones de pobreza y desigualdad que les vulneran una serie de derechos, y es donde tenemos muchísimos gurises, y ahí está la prioridad de la pobreza infantil que resolver. Y esto implica tener una batería de acciones que puedan ir resolviendo la emergencia, que puedan ir generando acciones de mediano plazo, resolviendo infraestructuras, espacios públicos, equipamiento comunitario, como se ha hecho, etapabilizando las intervenciones y, por supuesto, necesita claramente que se llegue con otro conjunto de programas, de otras políticas, juntos y a tiempo, digamos, ¿no? Para hacer una intervención integral. Esto implica, y lo marcaba Yamandú, la construcción de residencias estudiantiles, esto de facilitar mediante el subsidio parcial que los gurises puedan seguir estudiando, que accedan a esta Universidad de la República que hoy está presente en 16 departamentos, o a la propia UTEC. Fue un instrumento maravilloso que está en el interior, que está formando a jóvenes, que está generando conocimiento y tecnología aplicada al desarrollo productivo de esa zona. Hay que facilitar por ahí. Hay colectivos muy vulnerados que también requieren respuestas desde el punto de vista habitacional en conjunto con otros organismos y políticas como son las personas que están en situación de calle o quienes están recuperando la libertad. Hay quienes también están con situaciones, mujeres fundamentalmente, situaciones de salida de vidas signadas por la violencia, y ahí tiene que estar el Estado y tiene que estar la vivienda, que no será la resolución de los problemas, pero sin la vivienda los problemas no se resuelven. No es una condición necesaria, pero no suficiente, lo hemos dicho, y va a requerir obviamente el concurso de otros programas. Lucía, quiero aprovechar para preguntarle también por
el cooperativismo, ¿no? En la producción Ajá. social de viviendas. Eh, Algo en lo que usted en más de una oportunidad ha puesto el acento. Tengo entendido que ha tenido contactos también a nivel del sistema cooperativo en todo este tiempo. ¿Qué rol justamente va a jugar el cooperativismo en un cuarto gobierno del Frente Amplio, con la realidad que deja el gobierno actual de la calle Pou, con lo que fue el aprendizaje de gestionar el Estado durante 15 años por parte del Frente Amplio y después de estos años de oposición y de ir observando justamente estas realidades, estas necesidades también que hay en el Uruguay y, bueno, obviamente las políticas que usted misma marcaba y subrayaba que están planteadas para estos 5 años? Bueno, sin duda el cooperativismo, además de la producción de la vivienda, implica también la generación de un valor agregado en términos de organización de la gente, ¿verdad? Que también tiene un impacto, como debe ser la política de vivienda y hábitat, un impacto en la construcción de ciudad y de ciudadanía, de construcción de comunidad, de generar otro tipo de acciones en la medida en que avanza en la construcción de ese lugar en el mundo. Y ahí me parece que hay obviamente que generar ese ámbito que es tan importante de construcción o de definición de los distintos instrumentos dentro de la política pública de vivienda, que es la Comisión Asesora de Vivienda. Allí las federaciones tienen que estar presentes, pero también tienen que estar presentes la organización de jubilados, tienen que estar presentes las organizaciones sociales que tienen una expresión territorial, tiene que estar la Cámara de la Construcción, tiene que estar la promoción, porque en definitiva es el ámbito por excelencia de diálogo, de intercambio, de construcción metódica, sí, obviamente con un gobierno que tiene que poner cuáles son los lineamientos, las posibilidades arriba de la mesa para que esa participación sea informada, y allí el cooperativismo tiene muchísimo para aportar. Lucía, estamos llegando al final. Por supuesto que siempre hay preguntas para hacerle y que vamos a volver sobre estos temas porque hay mucho interés, ¿no? A nivel de lo que es justamente el tema de la vivienda, el desarrollo y bueno, conforme también ya se vayan anunciando los nombres en el gabinete. Bueno, de hecho, el suyo aparece también, ¿no? Como el de una eventual ministra de Vivienda, que todavía en realidad usted nos decía, inclusive previo a esta entrevista, no hay nada formal, no hay ningún ofrecimiento, ¿No? por eso hago la aclaración previa y Creo no... que en esta, Sí, claro, es una etapa, son días que pasa siempre en todo proceso, empiezan a surgir nombres, ¿no? Por antecedentes, pero no es más que especulación, nunca hubo ningún tipo de planteo. Yo tengo una responsabilidad enorme, en la medida de que, de asumir en el Senado, y por supuesto la capacidad o las condiciones, siempre del mayor esfuerzo para poder aportar desde ahí, ¿no? o sea que ahora, de momento, su foco está puesto en lo que va a ser la asunción en la Por Cámara de supuesto. Senadores. Absolutamente, y las otras definiciones corresponden al presidente Yamandu Orsi, ¿no? Claro. No, pero le quería preguntar, volviendo al tema de la vivienda, porque esto recuerdo que no hace tanto nos había llegado un correo electrónico eh, Ajá, y nos habían preguntado por un tema que para mucha gente puede sonar como algo tal vez no demasiado importante, ¿no? En la agenda informativa, pero usted que está bien ajá. empapada de los temas de vivienda sabe que esto es una cosa muy delicada, muy importante y que hay mucha gente que está interesada porque además estamos el mundo entero, ¿no? El Uruguay viviendo las consecuencias del cambio climático, ¿no? De hecho, pensemos lo que Sí, han sido las lluvias de los últimos días, etcétera. sí, Y tal nos cual. habían preguntado qué va a hacer el Frente Amplio con las áreas inundables para este quinquenio. Porque ahí hay un Sí. tema muy delicado, hay gente que cada vez que los cursos de agua van subiendo, termina con todo empantanado, pierden, bueno, si no la vivienda, buena parte de todo lo que son sus enseres y sus cuestiones materiales. A veces hay que lamentar víctimas y también personas heridas. Es una catástrofe cuando ocurren este tipo de episodios y sabemos que ningún gobierno está ajeno a que esto pueda volver a pasar. Entonces le quería preguntar, aprovechando, para también contestar amigos que nos han escrito preguntando por este tema que lo teníamos ahí archivado cuando habláramos de vivienda. Sí, sí. Ahí me parece bien importante que tengamos presente que en el año 2010, por primera vez el país tuvo un plan nacional de relocalizaciones donde la prioridad para el desarrollo de este plan de relocalizaciones o de realojos, para simplificarlo, justamente estaba en todas las zonas habitadas, zonas inundables o contaminadas, ¿verdad? Para darle respuesta con una diversidad
de instrumentos a las familias que estuvieran allí. Esto diversidad implica, obviamente, el realojo mediante la construcción de vivienda nueva, pero también el realojo mediante la adquisición de vivienda existente, ¿no es cierto? Y obviamente una definición o un programa de intervención en esas zonas que se iban liberando que impidieran su ocupación nuevamente, transformándolas en espacios públicos, digamos, de uso público, de uso común, pero impidiendo que se volvieran a ocupar, digamos. Yo creo que hay un camino a retomar ahí. Este plan nacional de relocalizaciones efectivamente sigue existiendo, establecía la necesaria cooperación mediante acuerdos claramente definiendo las responsabilidades con los gobiernos departamentales, porque hay una necesidad de cercanía, pero además de asumir responsabilidades que le corresponden también a los gobiernos departamentales. Así que yo creo que ya hay ahí un acumulado transitado y generado por el Frente Amplio. Yo creo que hay que agregarle acá, obviamente, que seguramente en algunos lugares donde la intervención eventualmente, quienes estén a cargo entiendan que no se puede realizar en forma inmediata, bueno, se pueden ir haciendo intervenciones que vayan por lo menos mitigando la situación en intervenciones de acuerdo a las posibilidades en los propios cursos de agua para después sí empezar a dar respuesta en términos habitacionales. Yo creo que ya hay, por lo tanto, un instrumento para retomar y para dinamizar ahí, ¿no? Le quiero agradecer mucho, Lucía Echeverri, por estos minutos aquí en Radio Informarte y como siempre, realmente puerta y micrófono abierto para volver a conversar, para seguir profundizando sobre estos temas y para seguir entendiendo cómo se viene trabajando y cómo se va mejorando también, en definitiva, la calidad de vida de tanta gente. Así que muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, a ti y nos estamos viendo pronto. Ahí estaba la palabra de la senadora electa del Movimiento de Participación Popular, el MPP Frente Amplio, Lucía Echeverri, conversando con nosotros aquí en Radio Informarte.